Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, uno de los problemas más graves que se viven en México es el problema de la corrupción, que parecería que es un problema exclusivo del sector público, pero realmente la corrupción abarca el sector privado y en un momento determinado inclusive podemos llegar a considerar que hay toda una infraestructura que sostiene estas redes de corrupción, que también es claro que le han hecho un daño terrible a la vida del país. En este sentido, la pregunta es: ¿cuál es la respuesta institucional de México, del Estado mexicano y de las entidades de la Federación para tratar este tema? Con este propósito, he invitado el día de hoy a una buena amiga, la jurista coahuilense María del Socorro Hernández Manzano. Coco es egresada de la Universidad Autónoma del Noreste en la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde hizo también su maestría en educación. Posteriormente, en la Universidad Iberoamericana, Campus Torreón, ella hizo una especialidad en el juicio de amparo y una maestría en Derecho Constitucional y Amparo en esta misma universidad, la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila. Dentro de su vida profesional ha ejercido como abogado postulante, ha sido agente del Ministerio Público, jefe del Departamento Jurídico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón y posteriormente ha desarrollado una importante vida en el mundo académico como coordinadora de la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana en Torreón, en donde también ha tenido algunas otras responsabilidades en el ámbito administrativo. Coco, con este marco, yo quisiera preguntarte concretamente cuáles son las funciones de los órganos de Contraloría en la lucha contra la corrupción. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación a tu programa, y qué bueno que nos des este espacio para poder compartir todos estos puntos de vista que tienen que ver con el derecho. Sí, ¿cuál es la función? En el caso específico de los órganos internos de control, es precisamente vigilar que la normatividad se cumpla, ¿sí? Es vigilar que se rindan las cuentas correctamente, ¿verdad? Y tiene todo una relación independientemente con las leyes de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera que tenemos que estar revisando, hablando de presupuesto. También tiene que ver con toda la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que establece las faltas de los servidores públicos y las sanciones que se le van a imponer a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones como tales, ¿no? Entonces, los órganos internos de control tenemos esa función. Hay órganos internos de control que están dentro de las mismas entidades estatales, federales, y también están los órganos internos de control, como en mi caso, de órganos autónomos. O sea, los órganos autónomos ya también tienen órganos de control, aún y con toda la autonomía constitucional con la que cuentan estos órganos,
tienen unos órganos internos de control que nos encargamos de revisar. Es decir, que, por ejemplo, dentro de un órgano autónomo, como es el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, dentro de ese propio organismo existe otro órgano autónomo que es el órgano de la Contraloría. Es decir, tú trabajas en el Instituto de Acceso a la Información de Coahuila, pero tú no dependes jerárquicamente de los comisionados. ¿O ese es el caso o cuál es la situación? Así es correcto. Una de las cosas que se buscó precisamente para garantizar que nosotros podamos realizar esta función de supervisión de todos los servidores públicos del instituto es precisamente no generando una dependencia jerárquica de ninguno de ellos, ¿no? Porque sería ilógico. Es una de las cosas que se ha tratado de ir abatiendo, por ejemplo, en los municipios. En los municipios, los contralores, todavía algunos dependen directamente del alcalde. Entonces, pues, ¿qué función de vigilancia van a hacer con respecto al alcalde mismo, ¿verdad? Y a la rendición de cuentas del alcalde mismo, si él es el que puede en un momento dado determinar si se van, si se quedan, cuánto ganan, etcétera? ¿Me explico? Por eso se ha cuidado mucho esta autonomía de los órganos internos de control, o sea, que no dependamos, claro, ¿no? Sí. Y me parece que ha sido acertado esta forma, es la manera que puede uno garantizarle a los... Porque haz de cuenta, Carlos, que nosotros lo que hacemos es que le damos un servicio a la ciudadanía, pero también damos un servicio dentro del mismo instituto coahuilense, dentro del mismo instituto, porque los servidores públicos acuden a nosotros para las quejas, para las denuncias que quieran presentar, de situaciones que están ocurriendo dentro del mismo instituto. Entonces, también es... Pero hablar de que ustedes tienen una responsabilidad frente a la ciudadanía es muy abstracto. En realidad, tú, por ejemplo, ¿a quién le rindes cuentas? ¿Quién es tu jefe? ¿A quién le tienes que reportar qué es lo que estás haciendo? Un paréntesis para que luego me platiques sobre lo que sucede adentro del instituto y cuál es la función del órgano. Claro, bueno, nosotros rendimos cuentas al Congreso, porque a nosotros nos nombra directamente el Poder Legislativo, en este caso el Congreso es quien nos nombra, ¿sí? O sea, y es a quien nosotros, si bien es cierto, no tenemos un superior jerárquico dentro del mismo instituto, que es al que estamos fiscalizando, sí rendimos cuentas tanto en su momento al Congreso como al Auditor Superior del Estado, ¿sí? O sea, porque hay también un trabajo ahí en comunicación con las auditorías superiores del Estado, que son quienes están auditando constantemente a todos los órganos, tanto internos como centralizados, como la administración centralizada, y también trabajamos en conjunto con ellos, ¿me explico? Entonces, sí rendimos cuentas también, y cuando hablo de la ciudadanía, me refiero a que la ciudadanía, nosotros tenemos la obligación de ser accesibles para cualquier denuncia ciudadana que se presente, si se sienten afectados por la actuación de nuestros servidores públicos. Entonces, ahí es donde entra mi competencia, ¿sí? Si una persona cree que no recibió un buen servicio o cree que no se están utilizando adecuadamente los recursos que tiene el instituto para darle el servicio que le tenemos que dar, también entramos nosotros a responder en ese sentido, a hacer investigación y a sancionar en su momento, ¿no? Por eso estamos abiertos. Aunque, como platicábamos antes de iniciar el programa, en realidad la corrupción de tipo financiero es solamente una de las modalidades de este cáncer, y porque sin asignar nombres ni responsabilidades, porque en realidad los oyentes mismos pueden ponerle cara y nombre a la persona que ellos deseen, pero en realidad parece que nuestros funcionarios se comportan de vez en cuando como caciques, como si fueran dueños que pueden estar por encima de la ley hasta en las cosas más sencillas.
Sí, claro, comprende muchas cosas, ¿no? El compromiso de la función pública de entrada es salvaguardar los derechos humanos tanto de los servidores públicos que están trabajando dentro del mismo instituto como del ciudadano que requiere los servicios del instituto, ¿no? Entonces, de ahí hay mucha tela donde cortar. Y también, por otro lado, pues todo este tema de control interno que te comento, donde nosotros tenemos muchas funciones preventivas, ¿sí? Que es revisar, es lo que conocemos como detectar estas situaciones de riesgo, ¿no? No nada más es sancionar cuando ya se cometió la falta, sino detectar qué situaciones de riesgo se están creando para la comisión de faltas. Y no hablo nada más... Una política preventiva, digamos. Exactamente. El órgano interno, a mí me gusta mucho trabajar en temas preventivos. Sí, claro que por supuesto que tenemos que entrar al tema de sancionar y de responsabilidades, pero creo que tiene mucho que ver, Carlos, también con concientizar al servidor público de cuáles son sus obligaciones como tal, y toda esta perspectiva de derechos humanos que está a veces un poco abandonada en el sector público, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de equidad de género, todo lo que tiene que ver con el tema de evitar la discriminación, todo lo que tiene que ver con inclusión, etcétera. O sea, hay muchos temas que lamentablemente el sector público es el último a veces en permearlo, ¿verdad? Y Claro. es trabajo para nosotros, ¿no? Entonces, estamos ahorita desde revisando reglamentos, haciendo propuestas de nuevas condiciones generales de trabajo. Hay mucho trabajo en ese sentido. Entonces, a lo que tú te referías con el tema de la corrupción es cierto. No necesariamente la corrupción se refleja en robarse dinero, ¿sabes? En distraer recursos. La corrupción va mucho más allá y tiene que ver con conductas, tiene que ver con abuso de poder, tiene que ver con abuso de funciones, con tráfico de influencias. Hay muchas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Y eso es en lo que nosotros estamos ahí trabajando precisamente para prevenirlo. Parece que esto también habla claramente con respecto a la integridad que se debería esperar de los funcionarios públicos, por un lado, y por el otro lado yo veo que hay una correlación muy estrecha entre la cuestión de la corrupción y la cuestión de la impunidad, que parece que es otro de los caballos del apocalipsis que cabalgan en este país nuestro. Sí, por supuesto, la impunidad forzosamente va de la mano de la corrupción. O sea, la percepción del ciudadano es que pues si no hay una sanción para el servidor público que incurre en faltas administrativas, pues obviamente esto continúa, ¿no? Y se genera como una cultura, que está mal dicho que sea una cultura de la corrupción, pero se genera una cultura en ese sentido, ¿no? Entonces, es cierto, es complicado, Carlos, porque también el tema para sancionar servidores públicos tienes que generar todo un procedimiento de responsabilidades, hay un principio de presunción de inocencia, ¿verdad? El servidor público también es una persona y también le aplica el principio pro persona para estos procedimientos. Entonces, claro. tiene que haber todo un trabajo para que llegues finalmente a la sanción, ¿no? Por eso me parece importante, sí, claro, por supuesto que es bueno y de hecho estamos obligados en materia de transparencia a estar publicando mensualmente quiénes son nuestros servidores públicos sancionados, quiénes han sido inhabilitados en algún momento, porque es una información que exige la ciudadanía conocer, o sea, quiere saber qué le hacemos a los servidores públicos que incurren en falta, ¿no? Y por supuesto sí, que... un principio básico de transparencia, porque efectivamente parecería que hoy vivimos en uno de los momentos de mayor corrupción en la historia, cuando en realidad lo que pasa es que la transparencia nos hace saber que existe la corrupción, pero antes quizá era igual o peor, simplemente es que no se sabía. Así es, sí. O sea, ahorita ya con el tema de las redes sociales y con todo el acceso que tenemos a la información, como bien dices,
pues cada vez tenemos más conocimiento de más cosas, ¿no? Y fíjate, esto ha logrado, Carlos, o sea, este hecho de que la ciudadanía esté tan informada, por ejemplo, el escándalo que hubo con el tema de la Casa Blanca en aquel tiempo con el expresidente Peña Nieto y Angélica Rivera, aquella primera dama, fue precisamente una de las cosas que desató el coraje de los ciudadanos, ¿verdad? Y viene por parte de la propia sociedad civil esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso es bien interesante. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es una ley completamente ahora sí que de extracto ciudadano. Fue la misma ciudadanía, ¿verdad?, quien se puso en marcha y dijo: queremos empezar a sancionar realmente a los servidores públicos y todos los actos de corrupción que haya. Por eso la ley general tiene esta tendencia a realmente a perseguir al servidor público que está incurriendo en falta, ¿no? Y fue todo un trabajo realmente ciudadano, o sea, estuvieron involucrados diferentes personas de la academia, activistas, y fueron los que fueron creando esta ley, que es la que nosotros estamos aplicando actualmente. Entonces, me parece que una de las principales formas de combatir la corrupción es definitivamente la participación ciudadana, pero también tiene mucho que ver, Carlos, y eso es algo que a mí, o sea, que tengo muy claro, que es incentivar la denuncia ciudadana. O sea, los contralores tenemos la obligación de incentivar la denuncia, aunque eso nos genere más trabajo, y aunque ese aparentemente nos genere más problemas, porque toda denuncia te va a traer un tema de investigación, de confrontación, de muchas cosas. Pero si no incentivamos la denuncia, entonces pues no se va a ver el trabajo de las contralorías. O sea, necesitamos que el ciudadano se atreva a denunciar, se sienta cómodo denunciando. La Ley General de Responsabilidades establece la posibilidad de las denuncias anónimas, ¿sí? Si tú quieres denunciar a un servidor público sin que te sepan tus datos, lo puedes hacer perfectamente y podemos llevar un procedimiento sin revelar tu identidad. Siempre vamos a proteger la identidad del ciudadano o del servidor público que se atreva a denunciar. A mí me parece muy importante este tema de la denuncia anónima, pero me pregunto si no hay también ahí un conflicto de derechos humanos en cuanto que la persona que es acusada debería tener el derecho de saber quién es lo acusa y con qué bases, porque también existe el riesgo de denuncias sin fundamento, con el propósito de crear escándalo y cacerías de brujas. Claro, lo que pasa es que precisamente ahí es donde entra el trabajo de los órganos internos. El hecho de que se presente una denuncia anónima no significa que en automático vamos a sancionar al servidor público que se está señalando. Tiene que haber todo un trabajo de investigación por parte del órgano interno para verificar que la información que se le está proporcionando es correcta, y es un poco como que te dan pistas, ¿no? Y te dicen: oye, revisa por acá, busca. Afortunadamente la Ley General de Responsabilidades le da facultades bastante amplias a los órganos internos de investigación. Entonces nosotros abrimos auditorías, podemos revisar toda la información que haya, hacer requerimientos de información. Estamos protegidos con sanciones para quien no nos quiera proporcionar la información que nosotros vamos a dar. Y entonces ese es trabajo ya del investigador, ¿no? O sea, la verdad es que es muy interesante porque abres completa, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Si a mí me está señalando el servidor público, lo tengo que investigar. Probablemente va a ser molesto para el servidor público estar sujeto a investigación, eso lo entiendo, pero no necesariamente quiere decir que vamos a terminar en una sanción, porque él también tiene derecho a defenderse. Yo tengo la obligación de emplazarlo a un procedimiento, de respetar sus derechos, de que tenga un abogado. O sea, no es así nada más que de la denuncia viene la sanción, ¿me explico? Sí tienes razón en el tema de la identidad en este caso. No es un tribunal de linchamiento, es un tribunal de derecho. Exactamente, y a lo mejor el tema de la identidad de quien te está denunciando en materias de responsabilidad administrativa, Carlos, es lo menos relevante, ¿me explico? Claro que tú como servidor público tienes el derecho de saber cuáles son los hechos que se te están imputando, eso es lo que tú tienes que saber,
qué hechos se te imputan, cuáles son las pruebas con las que se te está acusando, ¿me explico? Pero finalmente, ¿quién te denunció? Claro. Es lo menos relevante, ¿no? Por eso funciona la denuncia anónima, porque ahí el órgano interno toma su parte de autoridad investigadora y autoridad sustanciadora y acusa dentro de un procedimiento, y es como llegamos, pero la verdad es que a mí me parece acertado ese tema de la denuncia anónima, porque hemos tenido ya varios procedimientos de esta forma y se han logrado cosas interesantes, ¿no? Que probablemente no lo hubiéramos hecho si alguien no se hubiera atrevido a señalarlo, ¿me explico? No, y realmente el conflicto entre el derecho que tiene alguien de saber quién lo denuncia y el derecho que tiene alguien a protegerse con el anonimato para evitar represalias, parece que es un conflicto real que eventualmente los órganos de Contraloría y otros órganos tendrán que lidiar con ello. Así es. Sí, o sea, sí, por supuesto. Por eso es importante estar constantemente capacitándonos, que la gente con la que trabajamos esté capacitada también en esta materia, estar muy al pendiente de los criterios que está sacando la Corte. La Corte cada vez está sacando más criterios en materia de responsabilidades administrativas. Es una ley relativamente joven, me explico, pero han estado ya surgiendo por ahí diversos criterios, incluso contradicciones, que a nosotros nos sirven, ¿sabes? Entonces es trabajo, es trabajo en todos los sentidos, desde hacer una investigación hasta tener una perspectiva de derechos humanos dentro de tu investigación también, ¿no? Es parte de... Y es una investigación que no es una investigación de tipo penal, no es una investigación de tipo de procuración de justicia. Debo reconocer, Coco, que en este limitado tiempo que tenemos para el programa has hecho un resumen muy claro de todo el gran marco jurídico que engloba estos esfuerzos anticorrupción y la función de los órganos de Contraloría, pero realmente no se ven resultados a corto plazo, porque me imagino que esto no es posible, así es que quizá la pregunta es, ¿qué falta? ¿Cuáles son las tareas pendientes que nos quedan en este ámbito? Pues me parece que podemos aprovechar bastante todos los órganos de acceso a la información que hay en las entidades, o sea, en todos los estados y a nivel federal, ¿sí? Son plataformas bastante amigables donde la ciudadanía puede consultar lo que quiera, o sea, lo que quiera de la administración pública, ¿sabes? Desde los sueldos, desde cuánto se gasta en viáticos, desde cuánto cuesta la construcción de un puente, desde por qué el Estado tiene agua o no tiene agua y qué se gastó el dinero, o sea, todo eso lo puedes encontrar perfectamente en estas plataformas de acceso a la información que hay. Y entonces esto lo que genera es una ciudadanía informada. Y cuando la ciudadanía está informada, la ciudadanía empieza a denunciar y empieza, o sea, es una coadyuvante precisamente en este combate a la corrupción, ¿sí? A mí me parece que hay mucho trabajo todavía en la difusión de los institutos de acceso a la información, porque los principales usuarios de estas plataformas ahorita son los periodistas, pero realmente cualquier ciudadano tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces, lo que te quieras enterar, tú entras, busca al servidor público que tú quieras y puedes encontrar muchísimas cosas y te puede dar herramientas para formular denuncias y buscar precisamente las sanciones y combatir esta impunidad que tú mismo señalas, ¿no? Esa es la parte que creo que... Y me imagino que lo que no está, pues también lo puedes solicitar y tendrás la obligación de dártelo. Por supuesto, tú puedes pedir lo que quieras, Carlos, o sea, ¿sabes? Hay un montón de información ahí, o sea, tú métete a cualquier portal, en todas los portales de las dependencias públicas federales, estatales, municipales, hay una pestañita ahí que dice transparencia, tú entras ahí
te metes a los estados de resultados, a la cuenta pública, a la nómina, lo que quieras, a los permisos, las licencias, todo lo que quieras, ahí lo encuentras, ¿no? Y si no lo encuentras, como bien dices tú, lo pides. Y si no te lo dan, te tienen que decir por qué no te lo dan. Y también hay recursos ya establecidos donde tú puedes impugnar estas negativas. Entonces, ya no hay excusa para no estar informados. En realidad, el acceso a la información lo tenemos. Y eso nos da un pie también para poder combatir la corrupción desde ahí, ¿no? Claro, estas son herramientas que eventualmente están disponibles a la ciudadanía, pero hay que hacerles difusión. No, me siento tentado, aunque creo que esto será un tema para otro programa, entre el recurso al que aparentemente recurren funcionarios de alto nivel de clasificar la información como no pública por ser un secreto de Estado, cosas así por el estilo. Totalmente. No, y de verdad, cuando gustes, digo, en otra invitación que me hagas, podemos hablar también del tema de la transparencia, que es bastante interesante y que la verdad es muy importante difundirlo, ¿no? Coco, al estar ya acercándonos al final de este programa, a mí me gustaría que tú, a partir de toda la experiencia que tienes acumulada en tu vida profesional y como responsable de este órgano de Contraloría, me pudieras hacer el favor de dirigir un mensaje hacia el público que nos hace el favor de acompañarnos semana a semana, en donde tú nos dejes un punto de reflexión. Claro. Pues básicamente lo que ya he estado repitiendo en ocasiones, me parece que el hecho de que tengamos ya tanto acceso a la tecnología y poder estar haciendo a veces denuncias dentro de las mismas redes sociales, etcétera, o sea, me parece que esto lo podemos utilizar como una ventaja precisamente para poder combatir a la corrupción. Hay ya plataformas en donde pueden ustedes estar informados de lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo también utilicen este derecho que tienen a la denuncia como ciudadanos. O sea, yo sé que hay probablemente una percepción respecto al combate a la corrupción en el país, una percepción muy mala, pero realmente se está construyendo al respecto. Y tenemos que construir todos, o sea, no nada más es trabajo de los órganos internos, sino también tenemos que ser ciudadanos más vigilantes, más críticos, más activos en este papel. La verdad es que los ciudadanos nos ayudan bastante para poder nosotros detectar las faltas de los servidores públicos y sancionarlos, que finalmente pues también es lo que se busca, ¿no? Cero impunidad, ¿no? Que comentaba Carlos. Entonces, básicamente invitarlos a estar pendientes, a ejercer su derecho como ciudadanos para la denuncia y a informarse, o sea, estar constantemente informados, porque también es un derecho al que tienen ustedes como ciudadanos. Tenemos todos, ¿sí? Básicamente eso. Es decir, Roma no se hizo en un día. Finalmente, la construcción de la patria que todos queremos, del México en el que todos deseamos vivir y que deseamos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos, es un proceso lento que requiere de acciones coordinadas con apoyo de la autoridad. En este sentido, a mí me gustaría invitar a las personas que nos hacen favor de acompañarnos para que nos digan cuáles son los temas que les parecen de mayor relevancia, aquellos temas que los inquietan, para eventualmente buscar expertos para que nos ayuden a desarrollar estas cuestiones. Y a ti, Coco, darte nuevamente las gracias por habernos acompañado en este programa. Y bueno, quiero decirles que espero reunirme nuevamente con ustedes la próxima semana. Gracias. Saludos cordiales. Muchas gracias.